Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del Simposio de Lactancia y Diversidad Funcional. En esta oportunidad nos acompaña Silvia Ramírez Ronda. Ella es licenciada en Derecho, estudiante de Psicología y es asesora en lactancia y es autora del blog lactandoendiverso.com, y ella va a estar aquí para compartirnos sobre autismo y lactancia. Así que bueno, Silvia, te doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí, es un placer, y cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias por interesaros por este tema tan maravilloso que es la lactancia y la discapacidad, que es un tema que creo que hay que hablar mucho de en cuestión porque es es muy desconocido todavía, ¿no? Bueno, deciros que soy quien soy y escribo lo que escribo gracias en realidad a la experiencia personal que he tenido con mi propio hijo, puesto que yo soy madre de dos, asesora de lactancia y el mayor es autista. Viví una situación muy dura, con muchas críticas, me sentí muy sola, muy incomprendida en mi lactancia. No había información por ningún lado de lo que le pasaba a mi hijo. De hecho, hasta los 8 años no conseguimos el diagnóstico, cuando ya habían muchos indicadores que apuntaban hacia esa dirección, pero nos encontramos con la falta de formación de profesionales, pediatras, etcétera, que había alrededor nuestro. Así que cuando recibí el diagnóstico de mi hijo, como asesora de lactancia que soy, me decidí a abrir un blog y empezar a hablar de autismo y lactancia para compartir mi propia experiencia, compartir mis conocimientos como asesora, 14 años trabajando de forma voluntaria y también remunerada, y compartir mi experiencia y la de otras madres con las que me he encontrado en el camino, puesto que una de las cosas de las que me di cuenta al abrir el blog es de que no estoy sola, que mi lactancia no era rara, no era extraña, sino que hay muchas otras madres que, como yo, están lactando a bebés autistas. Voy a empezar con una pequeña introducción, porque eso es una pregunta que a veces se me hace, ¿no? Claro, cuando un bebé nace, en realidad nadie sabe que es autista, porque lo cierto es que no existen indicadores biológicos que, que no puedes hacer una analítica, no puedes hacer una radiografía, no hay una apariencia física que te indique que hay autismo. Entonces, ¿cuándo empieza este tema del autismo de lactancia? Pues desde el embarazo. No se sabe la causa, pero bueno, en realidad se saben muchas causas. El autismo es de origen multifactorial. Existen factores genéticos, factores ambientales. La epigenética tiene un papel muy importante en la activación o no de determinados cromosomas que hacen que se desarrolle el autismo. Y bueno, en realidad tampoco importa demasiado, por lo menos para una madre. Al final llega un momento en que aceptas que tu hijo es así, y como tampoco puedes saber exactamente por qué una persona en concreto es autista, porque es imposible saberlo, a no ser que haya, por ejemplo, algún síndrome, por ejemplo, como el síndrome X frágil, que comporta el síndrome en sí también el autismo. Muchas veces las personas no tienen nada más que ser autistas, esa forma diferente de pensar, esa forma diferente de sentir. Otras veces también van con comorbilidades. Suele ser habitual que una persona autista tenga también problemas de alimentación. Muchas veces se da conjuntamente con epilepsia, por ejemplo, TDA también. Y el autismo está ahí, aparte de las otras situaciones que puedan darse. De manera que el autismo y la lactancia empiezan, de hecho, desde el nacimiento, desde el embarazo, porque en ese embarazo ya se está desarrollando un bebé con un cerebro concreto, con unas determinadas características genéticas que van a comportar que al nacer
y en el momento en que las exigencias sociales del entorno sean lo suficientemente importantes, empiezan a verse esas señales de alerta que indican que algo pasa. ¿Y cómo es la lactancia de un bebé autista? ¿Y la de una madre autista? También nos podemos hacer esta pregunta. Claro, mi experiencia personal es la de una madre neurotípica cuyo hijo mayor es autista. Mi otra hija, la pequeña, de momento no se ha demostrado lo contrario, no es autista. Yo viví dos lactancias muy diferentes con los dos. Evidentemente el primero era el primero y siempre la falta de experiencia está ahí, pero la lactancia que yo tuve con mi hija fue completamente distinta. ¿Existe una relación entre la lactancia y el autismo? ¿Tiene necesidades específicas una madre neurotípica que da a un bebé autista lactancia? ¿Y una madre autista? ¿Qué retos específicos tiene a la hora de lactar a su bebé? ¿Es diferente lactar? ¿En qué se diferencia lactar a un bebé neurotípico de un autista? ¿Son muy diferentes o tal vez tienen cosas en común y otras que son algo específicas? A estas preguntas voy a ver si soy capaz de aportar algo de luz, aunque ya os avanzo que voy a dejaros más preguntas que respuestas realmente, porque no se investiga como en muchos otros aspectos. Bueno, los conceptos clave de los que voy a hablar es lo que es la diada autista, la duración o el periodo en el que podemos hablar de autismo y lactancia y por qué es importante hablar de ello, el contexto social que determina determinadas barreras discriminatorias que hacen que la lactancia tenga un camino diferente, el contexto específico, lo que supone tener un hijo autista, qué dificultades o más que qué dificultades, qué retos nos enfrentamos como padres y como madres cuando tenemos una criatura autista que es un bebé, es un niño pequeño. También haré especial mención del impacto del diagnóstico. Se podría hacer una charla entera del impacto del diagnóstico porque es el momento cero, el punto clave en el cual todos los padres y madres hablamos del antes y el después. ¿Cuáles son las dificultades en la lactancia que se encuentra una madre que da el pecho a su bebé autista? Y hablaremos también de la evidencia científica existente y de la perspectiva de derechos que hay que aplicar en cualquier caso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar en materia. La diada autista. La diada autista es una diada en la que al menos uno de los dos, o madre o bebé, es autista. Esto es importante recalcarlo porque existe un sesgo de género muy importante al respecto del diagnóstico de autismo. Parece, según estadísticas, que los niños tienen mayores posibilidades de ser autistas que las niñas. Pero lo cierto es que las herramientas diagnósticas están pensadas para hombres, pensadas por hombres para hombres. Las mujeres somos diferentes, no vamos a hablar de polémicas sobre género femenino y masculino, pero lo cierto es que las manifestaciones del autismo en una mujer o en un hombre pueden ser muy diferentes. Las mujeres tienen más tendencia a hacer masking, a disimular o a ocultar esas diferentes maneras de interlocutar socialmente. Y, por ejemplo, yo os animo a que busquéis en internet la página de Cepamatea, que es una asociación española de mujeres, todos son mujeres, autismo femenino, adultas, las cuales trabajan por reivindicar sus derechos como mujeres y que, bueno, las mujeres y los hombres somos diferentes, tenemos derecho a ser diferentes y las mujeres autistas también
reivindican ese aspecto relacionado con su propia discapacidad, su propia condición, ¿vale? ¿Qué más podemos hablar? La duración de la lactancia. Este es un tema muy interesante, puesto que la duración habitual de la lactancia suele ser pues, entre los 0 y los 6 años. Si no recuerdo mal, de Wheeler lo que hablaba era de los 0 a los 6,5 o los 7 o algo así, no recuerdo mal. No me importa exactamente ese dato, lo que sí que me importa es que esa duración habitual coincide con el periodo de atención temprana en la mayoría de comunidades autónomas en España y en la mayoría de países. De 0 a 6 es cuando se ofrece esa estimulación en centros de detección infantil, en centros de desarrollo, dependiendo del lugar, se llamarán de una manera o de otra, esa atención temprana, con psicólogos, con fisioterapeutas, con neurólogos, etc. Y es curioso, yo creo que es importante y ojalá alguien algún día se plantee por qué esto es así, porque coincide con el periodo de lactancia del ser humano. Es una etapa de los 0 a los 6 años crucial en el desarrollo humano, a todos los niveles, psicomotor, emocional, psicológico, el desarrollo del lenguaje. Es una explosión de desarrollo que coincide con la lactancia materna. Y nadie se plantea que, de hecho, yo en la carrera, cuando estudio psicología, no se habla en ningún momento, y desde mi punto de vista, la lactancia materna forma parte del desarrollo humano y no podemos obviar esa parte del desarrollo tan importante, porque la lactancia materna indudablemente participa en el desarrollo neurológico de la evolución del sueño, la concepción emocional, todo eso, la lactancia participa y forma parte del desarrollo humano. Que nosotros ahora culturalmente hayamos establecido una lactancia artificial como la norma no significa que sea lo que durante miles y miles de años de evolución el ser humano ha previsto como la solución adecuada y correcta para que como seres humanos desarrollemos todo nuestro potencial. El contexto social que existe hoy en día pues es un contexto capacitista, machista y con una cultura del biberón totalmente establecida. El capacitismo, lo explico por si alguien no sabe lo que es aquella discriminación de las personas con discapacidad, con motivo de su discapacidad. ¿En qué se relaciona el capacitismo con la lactancia? Pues en el hecho muchas veces de el pensar que por ser autista, pues ¿para qué vamos a esforzarnos porque del pecho? También en otro tipo de patologías o situaciones, como puede ser el síndrome de Down, etcétera, pues también se da ese capacitismo cuando un profesional dice, pues si, ¿para qué va a lactar? No vale la pena. Con las dificultades que hay, pues da igual, ¿no? Sin plantearse los deseos de la madre, ni plantearse tampoco muchas veces el beneficio precisamente del bebé. El machismo imperante, pues, ¿en qué se refleja? En el hecho de no poder, de tener un contexto en el cual las mujeres no podemos decidir qué hacemos o dejamos de hacer con nuestros pechos. Nuestros pechos forman parte de nuestro cuerpo. Nadie nos dice qué podemos hacer con nuestros ojos o nuestra boca o nuestros riñones. Están ahí, funcionan, ¿no? Nadie pone en duda de que funcionan, pero los pechos sí. Primero no podemos utilizarlos para lo que queremos. No podemos, por ejemplo, enseñar en público los pechos. En muchos sitios está restringido, incluso puede ser un delito y todo. No podemos mostrarnos dando el pecho en público. En muchos sitios pues te expulsan directamente de la piscina, del restaurante, porque esto aquí no se hace en público, ¿no? En cambio vemos fotos de mujeres en
en topless o mujeres, bueno, en topless no tanto quizá, pero sí que cuando se muestra una mujer desde un contexto objetivado, no sé si me sale la palabra, en contexto sexual, en el que la mujer es un objeto, ahí no hay ningún problema en que salga una mujer anunciando una ropa, una marca de lencería. Todo esto añadido a la cultura del biberón, en la cual la lactancia materna no tiene cabida porque lo normal es el biberón, entonces se da una interseccionalidad de la discriminación por parte de la diada. El bebé autista, la criatura autista, tiene derecho a recibir la mejor alimentación. Su madre también tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Y todo este contexto social de capacitismo, de machismo y además esta cultura del biberón hace que se den situaciones de discriminación muy concretas. Máxime si la madre también es autista, lo cual aún ahí ya se dan otras situaciones que incrementan esa discriminación. El autismo tiene una definición DSM-5, que es una, o el CIE-11, que son dos de las grandes recopilaciones, por decirlo así, de los trastornos que existen hoy en día a nivel médico. Y esta que veis aquí es la definición extraída del DSM-5 tal cual de lo que es el autismo. Estas dificultades en la comunicación, estos patrones restrictivos, esta inflexibilidad, esta hiper o hiporreactividad de estímulos, es una definición patológica del autismo. Ve el autismo como una enfermedad, como un trastorno, llámale como quieras, pero es algo que es defectuoso. Es necesaria esta definición dentro de lo que es la psicología, puesto que da un marco sobre el cual trabajar y actuar en consecuencia. Pero socialmente existe otra definición, otra forma de hablar del autismo que es mucho más respetuosa con las personas autistas, que es el punto de vista de la neurodiversidad. La neurodiversidad parte de que todos los cerebros, todas las formas de pensar son válidas, que existe una diversidad, neurodiversidad importante, ni siquiera los propios que nos llamamos neurotípicos, aquellos que no somos autistas porque no tenemos ese diagnóstico, somos tampoco exactamente iguales. En una clase de primaria, si no hay ninguna criatura autista, es absurdo pensar que todos los que están ahí van a pensar igual por dicho de ser neurotípicos. Es una falacia. Y partiendo de este punto de vista, se habla del autismo como una condición, no como un trastorno, no como algo a arreglar, a solucionar, sino desde un punto de vista más de respeto hacia las necesidades de la persona, al aportar herramientas a esa persona para que pueda vivir plenamente su vida sin dificultades más allá de las que podemos tener cualquiera. Y quería explicaros esta vertiente porque creo que es realmente mucho más respetuosa y yo personalmente suelo hablar más bien de condición, a no ser que el contexto me obligue a hablar del DSM-5, de este tipo de lenguaje, ¿no?, más clínico. Bien, dicho esto, vamos a hablar del impacto del diagnóstico. El impacto del diagnóstico es un antes y un después. Es como la foto que veis ahí, tu casa se derrumba toda entera y tienes que volver a reconstruirla. No voy a generalizar, es verdad que yo me he encontrado con familias que no han vivido ese impacto del diagnóstico como yo lo viví. Yo en concreto tuve que dejarlo todo, cogí una excedencia en el trabajo, puesto que para mí supuso un choque impresionante el saber que mi hijo era autista. Sobre todo porque
durante los años de lactancia, mi hijo mayor tomó lactancia materna hasta los 5 años y medio. Todos esos comportamientos extraños fuera de la norma que mi hijo tenía debido a su condición se atribuían a mi lactancia, mi colecho, mi forma de criar, a nuestra forma de alimentar a nuestro hijo. Entonces, cuando yo recibí el diagnóstico de autismo de mi hijo, me enfadé tanto con el mundo, tanto, que de la rabia que tuve dentro tuve que parar para poder gestionar y digerir todo aquello que estaba sucediendo. Personalmente creo que si una familia no vive ese impacto del diagnóstico, que te derrumba porque todas tus expectativas se derrumban con tu casa, ¿no? Como en esta foto, pienso que es porque han tenido quizá una crianza, una educación basada en el respeto a la discapacidad. Yo tengo que reconocer que cuando supe que mi hijo era autista, primero me sentí muy mal, y porque no podía ser que mi hijo fuera una persona discapacitada, no podía ser, no podía ser. Era como, no, no, es imposible, ¿no? Mi hijo no es así, mi vida no va a ser así, porque claro, el diagnóstico de autismo supone, en nuestro caso lo supone realmente ahora mismo, mucho riesgo de exclusión social, lamentablemente en la sociedad en la que vivimos, bullying, dificultades importantes a la hora de acceder a tratamientos médicos, incluso en un país como España, en el que, por lo que me comentan compañeras que están al otro lado del charco, no nos podemos quejar, pero siempre se puede mejorar. Es una situación de discriminación realmente. Entonces, claro, a tu hijo no le puede pasar esto. Tu hijo va a tener una vida, siempre te imaginas una carrera exitosa, eh, se casará, tendrá hijos. Cuando llega el impacto del diagnóstico de autismo, todo eso entra en duda, porque no lo sabes. Y sobre todo porque cuando llegas a ese impacto del diagnóstico normalmente no sabes nada de autismo. Entonces, las personas que quizá no viven ese impacto, desde mi punto de vista, tiene que ser porque han recibido ya una educación respetuosa con las personas con discapacidad, con lo cual no les resulta tan importante el choque. Para mí fue un choque brutal. Me tuve que reconstruir, tuve que acudir a una psicóloga y cambiar muchas cosas. De hecho, yo me di cuenta de lo capacitista que era, y quizá todavía lo soy, porque en el fondo no deja de ser que vivimos en una sociedad machista y capacitista y nos criamos y nos educamos en ese contexto. Aunque seas consciente, yo por lo menos me considero en deconstrucción constante porque siempre se aprende algo y nunca es suficiente, porque no deja de ser que yo no tengo discapacidad, con lo cual mi realidad es que vivo en una situación de privilegio al respecto de otras personas que viven discapacidad y tienen experiencias discriminatorias que yo no voy a vivir. Yo las viviré como madre de un hijo con discapacidad, pero mi hijo las vivirá en primera persona, que es muy diferente. El impacto del diagnóstico. Sí que quiero comentar lo que sucede antes del diagnóstico y después también de ese impacto. Porque antes del diagnóstico hay mucho miedo, mucha inseguridad. Aquí también entra un poco el machismo, que hace que las opiniones que tenemos las mujeres se infravaloren. Es una histérica, pero ¿para qué te preocupas? Cuando por regla general somos nosotras las primeras que nos damos cuenta de que algo no va bien. Vamos en búsqueda de respuestas, como no hay una formación muchas veces en según qué profesionales, es un periplo inacabable, puerta tras puerta, buscando la respuesta. Una vez consigues el diagnóstico, te empapelan en burocracia. Yo no creo que esto sea únicamente en España, yo estoy segura de que esto tiene que ser en cualquier país, porque a mí me parece que lo de la burocracia es un mal internacional.
Aquí en España, llega tu diagnóstico, tramite la discapacidad, tramite la dependencia, tramita en Cataluña la tarjeta Cuidam, empieza a hablar con educación para que conseguir las necesidades educativas especiales, consigue la beca MEC, y es un no parar de trámites y trámites. Esto es una violencia burocrática e institucional hacia las familias de personas con discapacidad insostenible, porque tienes que lidiar con con tu impacto de tu diagnóstico, con tu posible duelo, porque es un duelo, es un proceso que va con un proceso de aceptación, de transformación detrás, a la vez que tienes que estar cumpliendo con todos esos requisitos normativos, papel por aquí, papel por allá, y llorando por los rincones, porque es verdad, necesitas un espacio para aceptar esa situación, para procesar lo que te está pasando, y no lo tienes. Porque de hecho, por lo menos aquí en España, y seguramente no creo que, ojalá, en muchos sitios no creo que vaya, ojalá lo haya, no recibes una atención psicológica que te acompañe en ese proceso de duelo, en ese posible proceso de duelo que puedas tener, que la mayoría de las familias vivimos realmente. Las asociaciones cubren esa falta de apoyo del mundo sanitario y social, esa falta de atención emocional a las familias que viven un impacto del diagnóstico. Somos al final los padres y las madres que ya hemos pasado por esos procesos, que nos organizamos en asociaciones y ofrecemos ese espacio de acompañamiento y apoyo. Es una situación familiar que hace que todas las estructuras se tambaleen, ya no solamente madre y padre, sino también hay que tener en cuenta, cuando hablo de este impacto, no solamente pienso en madre y padre, sino en los hermanos. Los hermanos también necesitan una atención específica. Mi hija, por ejemplo, estuvo yendo también a acompañamiento psicológico porque era muy pequeña y ella vivió un cambio radical en casa. De repente, mi hijo mayor, de estar aislado en casa porque no interactuaba con nosotros, estar en su habitación sin participar en prácticamente nada, con muchos problemas de conducta, de repente empezamos a ir a la psicóloga, a la psicopedagoga, al neurólogo, para aquí, para allí, y ella siempre a caballo de su hermano en la sala de espera. Y ella necesitó también acompañamiento para que, adecuado a su edad, pudiera también procesar esa situación. Ahora mismo ella tiene 11 años y está súper orgullosa de su hermano. Habla de que tiene autismo sin ningún tipo de problema y es su vigilante. Siempre está diciéndome que no ha comido. Oye, que tal. Ella me avisa de lo que sucede para que, para que yo intervenga. Lo tiene muy claro. Bien, ¿cuáles son las dificultades de la lactancia materna? Los primeros meses, los pocos estudios que hay lo que indican es que son las mismas dificultades. No hay ni más ni menos. Porque como no se sabe si es autista o no, realmente, lo único que puedes llegar a percibir, y no creo que se haya estudiado, pueden ser las hipersensibilidades o hiposensibilidades que puedan haber en el bebé, pero como es tan temprano, se difuminan, se confunden, ¿no? con bebé neurotípico. No podemos realmente saber en esas dificultades de la lactancia que puede haber un autismo detrás. Sí que existen signos de alerta, que en esta página que tenéis aquí podéis acceder a mirarlo. Está muy bien esta página porque además te lo explica por etapas, por edades. Lo que sí que es real es que las dificultades que tenemos las madres de bebés autistas a los que estamos lactando
es la falta de formación y el contexto social desfavorable, porque todo te aboca a que dejes de dar la lactancia materna porque mil historias que ya conocéis como personas formadas en lactancia. Cualquier dificultad, siempre la culpa es de la lactancia materna, con lo cual la quitamos de en medio y parece que todo se soluciona, cuando esto no es así. Aquí os pongo ejemplos reales de situaciones que han vivido madres y consultas que me van llegando de forma repetida. De hecho, por ejemplo, la primera motivó que hiciera hasta una entrada del blog expresamente con este tema, para que cuando me lo preguntaran poder enviarla y resolver la duda. Existen algunos profesionales del autismo, aunque como en todas partes hay buenos profesionales y hay otros que no tanto, hay un tipo de profesional que maneja el autismo que está desactualizado, que no, desde mi punto de vista, no respeta los derechos de las personas con autismo, y es que las estereotipias, que son movimientos repetitivos que hace la persona autista, suelen tener una intención o no, o sencillamente son por placer. Me os pongo un ejemplo, movimientos con la mano, por ejemplo, que seguro que lo habéis visto alguna vez, aleteo de brazos, arriba y abajo. Las estereotipas son de todo tipo, desde tocarse la oreja. Son movimientos repetitivos que hace la persona autista para comunicarse. A veces también la pueden utilizar como intención comunicativa, lo cual es muy positivo que lo hagan, para calmarse, regularse y porque sencillamente les apetece. A mí nadie me va a decir que no haga esto cuando estoy hablando, y lo hago varias veces. Es una estereotipia también, pero la mía socialmente es aceptada. Hacer esto no tanto, ¿verdad? ¿Y por qué hay que interrumpir esto? ¿A quién le molesta? Al que mira, porque la persona que lo hace porque lo necesita no le molesta para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, la lactancia materna, ya sabemos que los bebés todos tienen aquella etapa en la que van a la tetra, se van, vuelven, y están cogiéndolo de un lado para otro. Rituales al lactar. ¿Cuántas criaturas no cogen el pelo de su madre y le hacen así? O pellizcan a su madre, o sintonizan el pezón. ¿Cuántos no hay que escogen un pecho preferentemente al otro? Esto no es una rigidez que haya que trabajar. La mayoría de los bebés lo hacen. No hay que reconducirlo. Lo hace no porque sea autista, sino porque es un bebé. También se nos olvidan a veces que también son bebés. Eso es capacitismo. Considerar la lactancia materna un obstáculo para la comunicación y interacción social. Esto es de una crueldad infinita. Que tú le digas a una madre que está poniendo su cuerpo, sus brazos, sus pechos para criar a su bebé, que la responsable de que no hable es la lactancia materna, o sea, sé ella. Porque cuando hablamos de que la lactancia materna es un obstáculo para la comunicación, lo que está diciendo ese profesional es que tú, madre, que le das el pecho, eres un obstáculo para la comunicación de tu hijo. Y eso es horrible, horrible. Que no mira, no, es verdad, cierto, muchas veces las personas autistas no miran a los ojos porque les molesta, porque algunos adultos explican que si están mirando a los ojos no están concentrados en lo que está diciendo la persona, no pueden estar escuchando a la vez que mirando a los ojos. No pasa nada por no mirar a los ojos. ¿Quién le molesta? Otra vez al que está mirando, no al que, o sea, no pasa nada, no tiene ningún tipo de importancia el mirar o no mirar a los ojos. Cuando sea mayor y tenga que trabajar, si consigue llegar a tener la autonomía suficiente para trabajar y tiene que hacer una entrevista, pues ya le ayudarán a hacer un esfuerzo para mirar a la persona a los ojos del entrevistador si hace falta. Pero un bebé, nos podemos dedicar, por favor, a algo que sea realmente importante, como por ejemplo su bienestar.
Considera la lactancia materna un obstáculo hacia la autonomía y la independencia. Esto es habitual, aunque tu hijo no sea autista, porque esto lo hemos oído todas, da igual que tu hijo sea autista, neurotípico, da lo mismo. Está enmadrado, tiene mamitis, etc. Pero claro, cuando tú se lo dices esto a una madre cuyo hijo es autista, estás haciendo un daño tan grande a esa madre. Es horrible porque... Uy, me he quedado congelada. Es horrible porque estás culpando de nuevo a la madre de su de que es la causante del autismo. Esto también tiene la base en una teoría, que es la teoría de las madres nevera, que en su momento desarrolló una de las personas que empezaron a hablar del autismo, que fue Kanner, según la cual el autismo era causado por una madre fría y calculadora. Y esto todavía nos llega a nosotros hoy en día. Este remanente todavía está. Bueno, pues, pues seguimos. ¿Qué sucede? Pues que si no sabes de autismo, dices cosas como que ya hablará, como que todos los niños acaban hablando, todos los niños lo hacen, dale tiempo, cada uno va a su ritmo. Es que no sabe compartir, tiene que aprender. Si no sabes de lactancia, vas a decir cosas como es muy dependiente, tiene que aprender a gestionarse sin la teta. Le impides madurar, tiene que dejarlo. No va a hablar nunca si está siempre con la teta en la boca. Esta frase me la han dicho a mí también. ¿Cómo va a hablar si tiene siempre la teta en la boca? Siempre está en la teta, así no vamos a conseguir que avance. Por un lado, nadie sabe de lactancia porque ya sabéis que hay una falta de conocimiento en lactancia muy grande y una cultura del biberón que impone ciertos comportamientos y características de los bebés que no son de los bebés de teta, no son reales muchas veces. Y si no sabes de autismo y no sabes de lactancia, ya puede ser horrible. Esto genera mucho dolor y mucha culpabilidad en las madres. Y hay que hablar de esto, hay que conocerlo, para que como asesoras de lactancia empecemos a darnos cuenta de que esa frase tan típica de ya hablará, todos los niños lo hacen, hay que desterrarla del lenguaje. Porque es que, os digo una cosa, incluso sin tener autismo, si una criatura con 2 años no tiene una explosión de vocabulario, algo hay que hacer, hay que revisar qué pasa. Una de las señales de alerta del autismo justamente es que normalmente alrededor de los 18 meses se produce una explosión de vocabulario. Eso, si no se da, puede implicar un trastorno del lenguaje, puede implicar autismo, puede implicar un desarrollo madurativo que no sabemos de dónde viene y tal vez con un poco de estimulación esa criatura consigue superar esa dificultad. No podemos retrasar la atención temprana porque es un derecho de la criatura. Es un derecho a recibir la mejor atención posible. No podemos esperar porque el tiempo pasa, las criaturas crecen y perdemos un tiempo muy valioso, que es esa etapa entre los 0 y los 6 años de la que hablábamos antes, tan importante, esa explosión de desarrollo es vital. No podemos perder el tiempo y esperar a que tengan 8 años, como por ejemplo mi hijo. Mi hijo nunca recibió atención temprana. Siempre, ahora ya no lo digo con la tristeza o la pena o la rabia que la decía antes, porque ya ha pasado mucho tiempo, mi hijo ahora tiene 15 años, pero no dejo de pensar qué hubiera pasado si en lugar de decirme no habla tu hijo porque le das la teta y está todo el día con la teta en la boca, alguien me hubiera dicho, ¿por qué no vas a atención temprana? ¿Hubiera cambiado las cosas? ¿Hablaría mejor de lo que habla ahora? No lo sé. No lo sé, nunca lo sabré, entonces tampoco me puedo estar aquí rompiendo la cabeza pensando en las posibilidades, pero quiero que tengáis eso en la cabeza. Es un derecho de la criatura el recibir la atención temprana. Otra cosa es que una de las dificultades con las que nos encontramos las asesoras
es que cuando tenemos que derivar a otro profesional, muchas veces nos encontramos con que no sabe de lactancia. Si a una madre le dices que vaya a atención temprana, es posible que se encuentre con lo que hemos estado hablando en esta charla. Es posible que vaya a atención temprana porque su hijo no tiene desarrollado el lenguaje adecuado a su edad y alguien le suelte que es por culpa de la lactancia. Entonces, saber acompañar eso, saber avisar a la madre, hablarlo con ella, sobre todo empoderar. No es culpa de la lactancia, es tu cuerpo, tus tetas y haces con ella lo que quieres. Criar a tu hijo con lactancia materna no es maltrato, no le causas ningún tipo de trauma. Lo que sí que puede ser un problema es que lo que ocurre muchas veces es que las madres acabamos mintiendo, porque como nos reciben, y eso también sería interesante que se lo plantearan ciertos profesionales que al final se intrometen en cosas que no tienen nada que ver con la pediatría, porque el hecho de dormir con los padres o dormir en una cama no va a hacer que el niño sea más independiente o menos, realmente. Bueno, vamos allá acabando porque me queda hablar de evidencia científica y perspectiva de derechos y después unas conclusiones que os quiero comentar. No es que haya mucha evidencia científica, más bien hay poca. Hay mucha evidencia científica, bueno, mucha. Hay evidencia científica sobre lactancia materna, hay evidencia científica sobre autismo, mucha referida a las causas del autismo, que al final suele ser contraproducente, porque no sé si habéis visto noticias del tipo el paracetamol en el embarazo incrementa el riesgo de autismo. Este tipo de investigaciones, sinceramente, no sé a quién le ayudan, porque el paracetamol es una causa más. ¿Y para qué sirve? ¿Para culpabilizar a la madre que se ha tomado un paracetamol porque le dolía la cabeza? ¿Qué ayuda a esto a las personas autistas? ¿No sería mejor invertir la investigación en cosas como herramientas diagnósticas que tengan en cuenta el sesgo de género? ¿No sería mejor invertir en terapias del lenguaje, en validar terapias del lenguaje, por ejemplo, en investigar aspectos sensoriales de la percepción de las personas autistas? Yo eso lo dejo como reflexión. Lo cierto es que lo poco que hay, aquí he puesto una pequeña recopilación de evidencia científica sobre este tema. Por ejemplo, la primera que tenéis aquí es sobre lactancia y desarrollo cognitivo. Sabemos de sobras que la lactancia como tal contribuye al desarrollo, al neurodesarrollo de las criaturas. Si sabemos que el autismo es, desde el punto de vista médico, un trastorno del neurodesarrollo y la lactancia contribuye al desarrollo correcto, adecuado, ¿qué problema hay con dar el pecho a un bebé autista? Autismo y ritmos circadianos. Existen investigaciones, esta que os pongo aquí, habla de las disturbance en inglés, ahora no me sale en castellano, de las alteraciones del ritmo circadiano de las personas autistas. Es cierto que las personas autistas suelen tener como comorbilidad trastornos del sueño. Mi hijo, por ejemplo, hasta los 12 años no consiguió dormir solo. No porque le diera teta hasta los 5 años y medio, sino porque es autista. Punto pelota. Con todos los años en los que le di lactancia materna fueron los que mejor dormí, os lo puedo asegurar. Y sabemos que la lactancia materna contribuye al desarrollo de los ritmos circadianos, puesto que la melatonina la va generando, sobre todo cuando se acerca la noche. Eso está también demostrado. Entonces, ¿qué problema hay en darle lactancia materna a una criatura autista que sabemos que tiene una alta probabilidad de tener problemas con el ritmo circadiano cuando la lactancia materna contribuye a ese desarrollo del ritmo circadiano? Por ejemplo,
Autismo y lactancia materna, este que os pongo aquí, el tercero, lo que hacen es un metaanálisis, una revisión sistemática de la relación entre la lactancia materna y el autismo. Yo creo que, bueno, el mismo artículo, si entráis, habla de que hay que investigar más, porque son tantos los factores y tampoco me aventuraría a decir que si tú le das a tu hijo lactancia materna vas a reducir el riesgo de autismo, cuando no sabemos realmente cuáles son las causas. Sí que creo firmemente que la lactancia materna es una ventaja y es una ventaja adaptativa, ¿no? Es decir, el ser humano se ha desarrollado siempre con lactancia materna. No hay mayor experimento sin grupo control que la introducción de la lactancia artificial en la humanidad. ¿Sí o no? La lactancia es la forma natural de alimentar a un ser humano. Las causas pueden ser tantas como el hecho de que ya hemos dejado muy lejos nuestro lado más natural, más salvaje. Vivimos en ciudades, nos desplazamos en coches, han cambiado millones de cosas, pero la lactancia materna sigue ahí. Decir que incrementa o no incrementa el riesgo de autismo me supone un problema, porque no sé hasta qué punto es realmente determinante cuando el autismo en realidad ya viene desde el embarazo. Una criatura nace autista. Entonces, la lactancia materna creo que forma, y eso es una opinión personal, tal cual os lo digo, porque no hay estudios que lo validen, contribuye a que ese desarrollo de esa criatura autista tenga menos, ¿cómo decirlo? Ese desarrollo de esa criatura autista sea más adaptativo, gracias a la lactancia materna. Tenéis aquí también otro estudio sobre el riesgo de autismo, que viene relacionado con lo mismo que os he comentado ahora, y otro estudio sobre la duración de la lactancia materna. Lo curioso es que este estudio habla de que lo que se ha visto es que las criaturas autistas, en comparación con las que no lo son, tienen lactancias maternas más cortas. Esto se puede ver a muchas cosas. Una de ellas podría ser el contexto social tan desfavorable del que os he hablado antes. Y la perspectiva de derechos que no se puede olvidar en ningún caso, en ningún aspecto, en ningún momento de la vida. Y es que es un derecho humano básico el respeto a la autonomía de la persona. En este caso hablamos de dos individuos, la madre y el bebé. La madre tiene derecho a su honor, su intimidad personal y familiar. Tiene derecho a que nadie la culpe de algo de lo que no tiene nada que ver, como es el hecho de que su hijo sea autista. Ni de que hable, ni de que no hable, ni incluso de que no controle esfínteres, que eso también me lo han comentado alguna madre. Tu hijo no controla esfínteres porque no le das teta. Derechos a integridad física y moral son nuestras tetas, es nuestro cuerpo. Y podemos hacer lo que queramos, siempre tener respeto a los demás, ¿verdad? Darle el pecho a tu hijo no le tiene por qué molestar a nadie, y si no, no mires, así de claro. La patria potestad es un concepto, la verdad, que ya, desde luego podrían modernizarlo un poquito, porque patria potestad es como que muy rancio, pero como todo el lenguaje jurídico, le podrían dar una vuelta y modernizarlo un poco, realmente. No deja de ser que quien decide pues, qué se hace o qué no se hace con la criatura, desde a qué colegio lo ponemos, desde si queremos o no queremos que sea educado en alguna religión concreta. Todo eso forma parte de la decisión de los padres. Y la lactancia materna también. Exactamente el mismo respeto que exigimos para una madre que decide dar biberón, también para una madre que decide dar el pecho. Y aquí también quiero hacer un apunte sobre las madres que dan biberón a sus hijos autistas. Que como hablábamos antes de la interseccionalidad de la discriminación,
el hecho de ser una madre que da el biberón a su hijo autista también genera situaciones muy concretas de discriminación, como por ejemplo el hecho de cosas, y aquí os cuento también el caso de una madre que también me contactó, tener que esconderse para darle el biberón a sus hijos porque ya eran mayorcitos. Y claro, ¿qué hace un niño de 2 años con un biberón en la boca o de 3? ¿Qué ocurre? Que el desarrollo de la criatura va a otro ritmo y ese niño pues con 3 años pues necesita ese biberón que sabemos que produce maloclusión. Sabemos que mordidas cruzadas, etcétera. Pero ¿quién valora y quién juzga? No podemos juzgar sin conocer. Y esto hay que tenerlo en cuenta también. Y ya para acabar, no quería dejar esta charla sin hablaros de estos 2 lemas de mi blog, que son 2 frases que como 2 mantras están en mi cabeza y se repiten constantemente. El primero de todos es que autismo y lactancia son compatibles y que la decisión debe aceptar es de la madre y de nadie más. Eso es complicado porque en el entorno en el que vivimos realmente yo creo que no somos libres de decidir, puesto que nos falta muchas veces información, puesto que no hay realmente una perspectiva de derechos que se aplique, se vulnera nuestra autonomía, nuestro derecho a decidir, y el entorno capacitista también contribuye a que nuestros hijos, pues bueno, como son discapacitados, como tienen autismo, hay que preocuparse de otras cosas, la lactancia sobra. Y sobre todo que la diversidad cabemos todos, todos, absolutamente todos. No hay 2 personas iguales, neurotípicos, autistas, personas con TDA, personas con una enfermedad rara, aquellos que van con silla de ruedas porque han tenido un accidente, me da lo mismo. O los que vamos, es que cualquiera es una persona única e imprescindible. Debemos dejar los estereotipos en otro sitio, que sí, que nos pueden servir en algún momento de la vida, pero hay que ver a las personas sin juzgarlas por su apariencia, sin juzgarlas porque den un biberón o porque den lactancia materna, porque duerman o no duerman. Lo demás lo dejamos a los científicos que a ver si algún día se deciden a investigar sobre autismo y lactancia. Muchas gracias. Bueno, Silvia, agradecerte mucho por tu ponencia, realmente creo que es muy enriquecedora y nos brinda una perspectiva que es fundamental en esto de comprender cómo es la diversidad. em, y es cuando las personas no solamente estudian la diversidad, sino que también la vivencian, ¿no? Sí, Y bueno, el hecho de que tú hayas pasado por esta situación con tu hijo, me parece que le brinda a todos los que están escuchando en este momento un testimonio que es muy rico. Y entonces, bueno, personalmente agradecerte por eso. Y luego quería hacerte, es una reflexión en realidad, no es una pregunta, pero em, esto que tú dices de que cuando existe una persona que tiene un diagnóstico de discapacidad, se ha repetido ya en otra charla que la lactancia termina en un cuarto o en un quinto plano, ¿no? Es como una cosa sí, que se deja muy de lado porque, como decías vos, bueno, si ya tiene un diagnóstico de discapacidad, entonces, ¿para qué vamos a estar invirtiendo tiempo o esfuerzo en la lactancia? Y hasta en cierto punto me pregunto yo, eh, si en realidad no es una salida fácil a la lactancia, decir, bueno, ya que tenemos esta situación de discapacidad, como tampoco es real que muchos agentes de salud tampoco saben mucho sobre lactancia, como decías vos, ¿no? Ciertas frases que se repiten, seas una persona con discapacidad o no, se repiten igual. Entonces, sí. es como que todo el mundo le escapa a la lactancia, como que es un terreno desconocido y más si se trata de una situación en la cual existe algún tipo de diversidad. Entonces, lo que se observa es que
existe como una patologización de la diversidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cuando en realidad la diversidad es una estrategia evolutiva para sobrevivir en distintas situaciones, ¿no? O sea, la diversidad es una estrategia fantástica para la supervivencia de las especies. Eso lo digo como bióloga, que me toca, me toca. Y bueno, y después por otro lado, eso como un comentario, pero por otro lado quería consultarte, ¿cuáles serían tus consejos al personal de salud cuando se encuentran con una familia que están recibiendo un diagnóstico, sea el que sea, ¿no? Pero que son estos diagnósticos que te mueven las estructuras, te cambian te cambian tu realidad, ¿no? ¿Cuáles serían consejos que tú puedas darle al personal de salud que tienen que comunicarse con esas familias? Pues, pues mira, lo primero que se me ocurre ahora mismo es que deberían estar formados, buscar información sobre lo que supone el duelo. El duelo no por la muerte de un ser querido, sino por un diagnóstico. Es que es importante saber y saber que identificar en qué momento está esa familia, puesto que van a recibir, van a recibir porque muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado hablar con una profesora, por ejemplo, en el centro escolar y yo cargar toda mi rabia hacia ella, puesto que en ese momento yo estaba en esa fase de enfado y de rabia, y ella en ese momento representaba para mí todo el sistema educativo, como por ejemplo lo puede representar en un momento dado cierto pediatra que me dijo que le obligara a beber agua, porque solamente bebía zumo, ¿no? Toda mi rabia va dirigida a esa persona, puesto que esa persona representa el sistema sanitario, educativo o el que sea. Entonces, cualquier profesional que atienda familias debería conocer estas etapas, estas fases, y debería también formarse en autonomía del paciente y perspectiva de derechos, que dudo mucho que en las universidades se hable de este tema. Está en todos los códigos deontológicos de todas las carreras profesionales. Pero ¿realmente alguien sabe lo que pone en el código deontológico? Yo a veces pienso que no. La autonomía del paciente se pone en duda sobre todo cuando estamos hablando de una mujer. Existe mucho machismo, mucha infantilización al respecto de las mujeres, no podemos decidir sobre nuestro propio parto, nuestra lactancia, y estas son barreras que hay que romper. Así que mi consejo sería eso, formación en duelo, en conocer esas etapas del duelo de las familias y perspectiva de derechos y autonomía del paciente también. No sé si se me ocurren muchas más cosas, pero No, pero está bien, de está pronto. bien. Bueno, muchas gracias Silvia por tu tiempo, por brindarnos todos estos conocimientos y bueno, hasta la próxima. A vosotros. Yo me llamo Paula García, soy sanitaria, soy asesora de lactancia, tengo la especialización en anquiloglosia y alimentación complementaria y baby led weaning y soy madre de 3 niños, madre reciente del tercero, apenas 2 meses de posparto. Y bueno, aquí estoy haciendo un esfuerzo porque creo que es muy necesario que todos demos voz a este tipo de maternidades, que es, como siempre digo, maternidad real. Voy a compartiros pantalla, he elaborado una pequeña presentación, os vamos a hablar sobre el síndrome de Down y, bueno, un poco brindar herramientas para que las familias y los sanitarios tengan a la hora de... ¿Veis bien? ¿Sí? Perfecto, Paula. Ok, un segundito, que yo no veo lo que os estoy mostrando, ahora ya lo veo. ¿Bien? Ok,
Vale, entonces inicio. Lactancia y síndrome de Down. Vamos a comenzar hablando de qué es el síndrome de Down, ¿no? Que a todos conocemos, digamos, lo que es el término, pero a veces no somos realmente conscientes. El síndrome de Down es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra o una parte de él. El cromosoma es la estructura que guarda el ADN, ¿vale? El síndrome de Down supone, es una de las causas principales de discapacidad intelectual en nuestro mundo. Y las personas con síndrome de Down tienen 3 cromosomas en el par 21, en lugar de los 2 habituales, ¿no? Por eso también se denomina trisomía 21. Lo que sí cabe destacar es que el síndrome de Down no es una enfermedad, ¿vale? Aunque sí es verdad que estos bebés desarrollan o nacen con algunas patologías que en ocasiones llegan a poner a comprometer su salud. Bien. Existen algunos obstáculos en los bebés con síndrome de Down, precisamente por esa predisposición de la que os hablaba a tener ciertas patologías. Os he relatado aquí por puntos un poco las más comunes, ¿no? Las cardiopatías. La mitad de los niños con síndrome de Down nacen con algún tipo de efecto cardíaco congénito. Entre un 30 y un 60% de los niños con síndrome de Down presentarán alguna cardiopatía. Y aunque clínicamente a lo mejor no se registre como un soplo cardíaco o algo específico, sí es verdad que durante los primeros meses de vida deben realizar un ecocardiograma para tener realmente pues, una visión real, ¿no? Si hay algún tipo de patología ahí o problemática. También suelen desarrollar enfermedades en los ojos. Entre los primeros está el estrabismo y también la miopía, hipermetropía. También suelen desarrollar cataratas y en estos niños sí es verdad que se debe realizar una revisión oftalmológica en el primer año de vida. Problemas auditivos, precisamente porque el canal auditivo suele ser más fino en estos niños. Y entonces suelen tener pues, infecciones recurrentes y también un poquito de pérdida auditiva. La apnea del sueño, suele ser una apnea del sueño se llama obstructiva porque lo que hacen es dejar de respirar mientras duermen. Esto es algo que angustia muchísimo y bueno, si hay herramientas hay que tratarlas con un facultativo, pero sí que hay, digamos, pues algunas intervenciones o recomendaciones para aliviar este proceso. Y luego, bueno, pues otro tipo de patologías suelen padecer mucho problema de tiroides, obstrucciones intestinales también, problemas de anemia, es, digamos, lo más recurrente, ¿vale? Un poco para situar qué es lo que reporta esta discapacidad a nivel salud en estos bebés, que es algo que las familias y, bueno, los profesionales ya lo saben, pero las familias pues deben conocer, ¿no? Bien, el diagnóstico. El diagnóstico del síndrome de Down puede darse antes o tras el parto, ¿no? Antes también ponía Ana un ejemplo de noticia, ¿no? De eso hablaremos un pelín más adelante. Pero cuando hablamos de diagnóstico, realmente a las familias les preocupa, a las mamás les preocupa. ¿Puede saber si su bebé tiene síndrome de Down durante el embarazo? ¿O existen pruebas fiables que realmente no comprometan la salud del bebé y de la mamá? ¿Debo dar mi autorización para la realización de esas pruebas? ¿En qué consisten? ¿No? Esto es algo que también preocupa a muchas mujeres y lo que se debe informar. Entonces, bueno, encontramos como 2 rangos de pruebas para determinar el síndrome de Down. Son pruebas prenatales, son pruebas de diagnóstico o de cribado que se inician, que nos indican si el bebé engendrado tiene síndrome de Down, ¿vale? Entonces, para cualquier determinación de prueba, siempre se debe darle la autorización de la madre. Las pruebas de cribado son pruebas no invasivas y calculan el riesgo, pero no dan un diagnóstico de síndrome de Down, ¿vale? Mientras que las diagnósticas son ya más invasivas, ¿vale? El propósito de estas pruebas es la obtención de células fetales y se realiza pues, en madres con mayor de 35 años, 36, o que tienen más riesgo por el tema de la edad o que si es verdad que las pruebas anteriores nos han indicado que debemos hacer este tipo de cribado. Ni las pruebas de detención ni las de diagnóstico nos pueden predecir el impacto completo que tendrá el síndrome de Down en el bebé, ¿vale? Eso nadie lo puede predecir. Las pruebas de cribado son, pues, análisis de sangre. Ese análisis bioquímico sérico es el que es un análisis de sangre, pero que va un poquito
más determinada a buscar sustancias específicas y la de pliegue nucal. Los análisis de sangre, hay una evaluación en el primer trimestre que lo que hace es buscar marcadores. Busca marcadores en la sangre, como son pues, ciertas proteínas que pueden estar relacionadas con el síndrome de Down. Vale. También se realiza una ecografía, se mira el líquido que hay en la parte posterior del cuello del bebé y también se hace una prueba que se denomina translucencia nucal, que lo que hace es medir el pliegue, ¿no?, que tiene ahí en la nuca el bebé. Y dependiendo de la medida, pues se ve si puede existir algún tipo de alteración cromosómica. Es importante a la hora de realizar estas pruebas, sobre todo, que sean en la edad gestacional específica, ¿no? Este tipo de prueba, por ejemplo, se hace entre la semana 11 y la 13. Después hay una evaluación en el segundo trimestre que incluye este análisis de sangre y se hace eso, pues también se verifican ciertos marcadores para mirar si pues, realmente el riesgo de padecer, de que este bebé tenga el síndrome de Down. La prueba puede ser pues, de verificar 3 o 4 marcadores, ¿vale? Dependiendo de ellos se denomina de una forma u otra. Después hay unas pruebas combinadas que lo que hacen es tomar todas estas referencias y evaluar pues, ese tanto por cien de posibilidad de que el bebé tenga síndrome de Down. Las pruebas de diagnóstico, señalo aquí, son estas. La amniocentesis o cordocentesis lo que hace es, bajo un control ecográfico, se inserta una aguja en el vientre de la madre, atravesando la pared abdominal, ¿vale? Y se extrae el líquido para realizar análisis cromosómico. Todos los tipos de análisis son, digamos que tienen la misma finalidad, pero se realizan de una forma u otra, ¿vale? Dependiendo. Todo esto se hace bajo el control directo del ecógrafo, ¿vale? Y eso se localiza la placenta, el líquido amniótico y se lleva a cabo esta prueba. La cordocentesis sería, digamos, el mismo procedimiento, pero se extrae directamente del cordón umbilical, ¿vale? La verdad es que alberga más riesgos y se suele utilizar menos. Después hay la biopsia de las velocidades coriónicas, que esta prueba también se obtiene una parte de tejido placentario por vía vaginal o también se puede hacer a través del abdomen y generalmente es entre la 8ª y la 11. Lo mismo para hacer el contagio cromosómico. Este tipo de pruebas, bueno, yo creo que hablar un poquito de ellas por encima para que se sepa que existen, cuáles son las que se suelen utilizar, pero bueno, ya introducirse un poquito más específicamente en ellas ya tiene que ser tarea del especialista, ¿no?, del médico que lleve el embarazo. El momento del parto. El parto. Mi bebé tiene síndrome de Down. Vale, aquí pueden pasar dos cosas. Podemos conocer el diagnóstico previo al parto o no conocerlo. Entonces, conocer el diagnóstico del bebé con síndrome de Down, gracias a las pruebas prenatales que comentábamos ahora con anterioridad, es verdad que puede ayudar mucho a los padres a afrontar el momento del parto con más calma y con más seguridad, ya que se habrán informado de antemano pues, de terapias, sobre las características generales del bebé, las que reporta esta discapacidad, pero aún así sí es verdad que pueden surgir sentimientos encontrados, como en cualquier nacimiento, como en cualquier otro parto, ¿vale? Pero, bueno, pues con la peculiaridad de que estos bebés nacen con una discapacidad, son más propensos a sufrir complicaciones, en algunos casos inminentes al parto, que nos pueden asustar muchísimo, y que, bueno, pues que esta familia y esta mamá pues tendrá una necesidad de tener su espacio, su momento, aunque haya conocido la noticia de que su bebé nace con esta discapacidad, hay que dejar un tiempo, hay que respetar y si es verdad que en ocasiones pues deben vivir un tipo de duelo, bueno, pues un poco ser conscientes, ¿no?, el nuevo camino que les abre, ¿no?, esta maternidad. No conocer el diagnóstico a veces puede ser un poco más complejo, otras veces no, como el ejemplo que ponía la compañera anteriormente, por ejemplo, esa mamá que recibió ese nacimiento, pues de la mejor manera posible, ¿vale?
Y es que es verdad que la mayoría de los diagnósticos de síndrome de Down se dan junto al nacimiento del bebé. Aunque hayamos avanzado y existan pruebas de cribado de diagnóstico, la gran mayoría siguen siendo con el nacimiento. Entonces, el momento de comunicar la noticia a los padres suele ser de inmediato también, porque las características físicas que reporta esta discapacidad pues no necesitan de pruebas, ¿no? Como decía antes Ana, esa mamá miró al bebé y dijo, esta niña es especial, no tiene síndrome de Down. Bueno, pues sí, hay unas características específicas que las trataremos ahora que ya nos lo muestran, ¿vale? Entonces, se trata de un momento muy delicado en el que el acompañamiento a la familia es crucial, como en todos los nacimientos, en todos los partos, ¿vale? Pero sí es verdad que es algo más, una noticia más, ¿no? O sea, una condición más que hay que tratar y que a lo mejor no habíamos contemplado, era ahí el choque, ¿no? Y pues eso, en ocasiones esas complicaciones que surgen a nivel de salud, pues aún complican mucho más. Vamos a hablar de los profesionales, de esa atención de la que estaba relatando ahora, la atención a las familias. Yo he puesto aquí 3 puntos, no es una guía tan completa con tantos sentidos, pero creo que son, pues, por lo menos los fundamentales. He marcado la empatía, la información y el acompañamiento. Si es que yo creo de verdad que la base de todo es el buen acompañamiento, el saber estar, eh, el saber ponerte en la piel del otro, que sé que a veces es complicado, pero es muy necesario para que precisamente hoy estemos aquí todas, ¿no? Todos, y sobre todo para acompañar de la mejor manera. Entonces, esa empatía, ¿no? Ponernos en el lugar de esos padres nos ayudará a comprender pues, sus miedos y sus inquietudes. Entender que quizás deban transitar un duelo, que es necesario tiempo, que es necesario herramientas nuevas para gestionar esa situación y también darles espacio y apoyo pues puede ayudar mucho al bienestar de la mamá y de toda la unidad familiar, ¿vale? La información. Se les debe brindar información, pero sí es verdad, información sencilla y comprensible, clara, adaptarnos al nivel de comprensión que requiere el momento, que no solamente ya el propio nivel de comprensión que tenga la mamá o la familia, sino el que albergue ese momento, ¿no? Vivido con tantas emociones, ese momento tan fuerte de tanto choque. No saturarlos inicialmente con mucha información. Se le puede informar sobre terapias específicas que pueden mejorar la vida del bebé, recomendaciones específicas en lactancia, en cuidados del bebé, pues centrándonos en las necesidades del mismo y, bueno, fundamental, informar sobre grupos de apoyo, asociaciones específicas, pero bueno, siempre eso, en el momento oportuno, dejándoles tiempo, ¿vale? Y con lo referente al acompañamiento, desde el diagnóstico se debe acompañar con cercanía y profesionalidad a estas familias y atender sus necesidades, pero siempre respetando sus decisiones. No podemos creer ni dar por hecho nada. Cada familia toma sus decisiones, lleva sus ritmos, tiene sus creencias. Hay que escuchar, hay que mirar y hay que acompañar siempre desde la toma de decisión, dándosela a las familias, ¿vale? Para algunos profesionales de salud sí es verdad que puede resultar duro y complejo acompañar en la incertidumbre o en el duelo que genera esta noticia, pero cuando no sepamos qué decir, lo mejor es no decir nada, ¿vale? Es tender una mano, estar, simplemente estar ya alivia muchísimo dolor. Entonces, yo no sé ahora, a lo mejor porque no he tenido oportunidad de formarme, porque no tengo o porque no me siento capacitada para atenderlos en este momento, pues por todo lo que está viviendo esa familia genera en mí también, ¿vale? Porque los profesionales sanitarios no somos de piedra tampoco. Hay que, bueno, pues aprender a gestionar esas emociones también que nos rebotan, ¿no? A nosotros. Y bueno, en ese momento quizás si uno se siente preparado, pues parar, acompañar, una mano, tender una mano, tranquilidad, estar ahí, ¿no? Para lo que necesiten, ya está. Eso ya hace muchísimo. Tenemos otros profesionales que nos pueden ayudar a gestionar la situación, que nos pueden informar, de los que nos podemos nutrir, a los que podemos derivar. Uno tiene que saber también hasta dónde llega, intentar abarcar todo de profesionales maravillosos que sí están capacitados para atender a esas familias, saber derivar, crear esa red de profesionales y una vez la tengamos bien descrita, dársela a las familias. Eso es, vamos, el mejor regalo que podemos ofrecer, ¿vale? Por nuestra parte, yo creo. Entonces, sí es verdad que es nuestra responsabilidad procurar formarnos en discapacidad, porque hay que acompañar a todas las familias como se merecen, no algunas, a todas. Entonces, para eso debemos formarnos en todo lo habido y por haber, en todas las posibilidades, ¿vale?
vamos a adentrarnos un poco en las características físicas de estos niños con síndrome de Down. Bueno, aquí os las fui nombrando todas. Hipotonía, hiperlaxitud ligamentosa, esos ojitos almendrados, la nariz más aplanada, el cuello acortado, precisamente lo veíamos por esas pruebas también, orejitas pequeñas, sin lóbulo, los conductos auditivos, si es verdad, más finitos, como comentábamos antes, manos pequeñas y cuadradas, falanges cortas, tienen un surco palmar único también, los genitales son de un tamaño menor. Bueno, hay ciertos indicativos anatómicos, algunos pues eso, pues muy que ya vemos muy directamente, ¿no? Ya a nivel de la anatomía facial, pero son característicos, ¿vale? Esto es a nivel general, ¿vale? Pero si vamos a centrarnos en lo que hoy nos reporta esto, que es las características que influyen directamente en la lactancia materna. Y aquí os he puesto tres, que son las tres más destacables, ¿vale? Siempre digo que cada individuo es maravillosamente único y cada uno tiene sus características. Pero esto es, yo siempre hablo a nivel global, ¿vale? Lo que un poco reporta estos bebés con síndrome de Down. 3, glosoptosis, hipotonía y macroglosia. Vale, la glosoptosis. La lengua tiene tendencia a caer hacia atrás, ¿vale? Y esto lo que puede hacer es suponer una obstrucción en las vías respiratorias. Esto dificulta que la lengua se posicione de manera correcta, siempre va pues más echada hacia atrás, ¿vale? Suele acompañarse de una mandíbula más pequeñita o una retrognatia fisiológica, que es la mandíbula un poquito más retraída hacia atrás, ¿vale? Y entonces, pues siempre debemos prestar una atención especial a la posición de la lengua cuando el bebé haga esa apertura de la boca y vaya a mamar, ¿vale? La hipotonía. Todos estos bebés tienen hipotonía significa un tono inferior menor al normal, ¿no? Que no me gusta decir anormal, pero digamos a la media, mejor expresado, un tono muscular inferior a la media, ¿no? En general, a todos los niveles musculares. Aquí vamos a hablar un poquito más luego a nivel orofacial, pero a todos los tonos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Para extraer la leche materna necesitamos crear una presión intraoral negativa, necesitamos esa succión, ¿no? Y esta presión se logra con el trabajo de todo el tono de la musculatura orofacial. Claro, estos bebés tienen una falta completa de tono, ¿vale? Entonces esto complica mucho la extracción activa de la leche. Y después la macroglosia. Nos referimos así al tamaño de la lengua, pero esta característica de la lengua, que es, si os dais cuenta, es como la lengua fuera de la boca, ¿no? Siempre, con un aspecto más grande, no quiere decir que ellos tengan la lengua más grande que de la norma, ¿no? O sea, de la media. Lo que pasa es que los bebés con síndrome de Down tienen el paladar como forma ojival, entonces la lengua queda contenida en un espacio menor y entonces no se desarrolla como debiera. Es decir, el tono de esa lengua está flácida, ¿vale? No tiene tono, entonces está como caída, siempre fuera de la boca, seca. Tienen una lengua mucho más seca porque, claro, está fuera de esa cavidad oral durante más tiempo y se les fisura, ¿vale? Se les reseca mucho, es súper molesto, la verdad, también para ellos. Vamos a hablar de los beneficios de la lactancia materna y de síndrome de Down. Quiero volver un poquito atrás. Antes creo que alguien preguntaba sobre una mamá, ¿no? Alguien preguntaba sobre el tema de la hipotonía, sobre los ejercicios que se podían hacer y demás. Más adelante hablaremos un poco de las pautas que pueden beneficiar y podemos hacer un ejemplo de ejercicio sencillo, ¿vale? No me quiero olvidar, recordármelo si no, por favor. Vale, beneficios de lactancia materna y síndrome de Down. Bueno, la lactancia materna es un regalo para todos los niños, eso es universal, ¿vale? Eso es así. Pero sí es verdad que la lactancia materna a los niños con síndrome de Down les reporta múltiples beneficios, ¿vale? Porque el trabajo que se realiza al succionar mejora la coordinación y el control de la lengua, ayuda a ganar destreza y con el tiempo esto se traduce en menos problemas en el habla. Este trabajo mejora mucho la coordinación y el control de la lengua, ¿vale? Entonces, todo lo que sea lactancia fortalece los músculos orofaciales, ganan tono
y entonces eso también nos permite ganar estabilidad en la mandíbula. La leche materna ya sabemos que es una bomba de inmunidad, ¿no? Entonces, ofrece protección frente a múltiples infecciones. Los niños con síndrome de Down, además, suelen tener infecciones de tipo respiratorio, muy común, y de tipo gástrico, ¿vale? También. Entonces, bueno, pues esto es algo que les viene realmente bien. Luego, bueno, mejora la vinculación mamá-bebé, siendo esto beneficioso para ambos. Todo esto ya lo conocemos. Este apego también generará confort y seguridad al bebé y a la mamá, ¿vale? Y bueno, debido a todos estos puntos podemos decir que la lactancia materna pues, es una estimulación maravillosa para todos los niños en general. Vale, ahora vamos a hablar de las posturas y las recomendaciones prácticas en lactancia y síndrome de Down. A ver, sí, bueno, posturas, os he expuesto aquí pues un poco las clásicas, ¿vale? O sea, las más utilizadas, las más recurrentes. Em, Tenemos la postura biológica, tumbada y postura de cuna. La postura biológica es la ideal para instaurar la lactancia, ¿vale? La mamá se pone recostada, se tumba con el bebé entre los pechos, ¿vale? O incluso esto cuando en el momento del parto se deja el bebé encima del vientre de la madre, el bebé va rectando y va subiendo y buscando, ¿no? Pero si no, bueno, pues tumbada, se deja el bebé va buscando y realiza el agarre. Esto es ideal para realizar pues un agarre espontáneo. Tumbado o recostada de lado, ponemos al bebé de lado, frente al pecho. El bebé siempre tiene que estar tumbado en la cama, ¿vale? No, no encima de nuestro bracito. También procurando que el pezón esté en la parte de la nariz y labio superior del bebé para ayudar un poquito a la búsqueda, ¿vale? Potenciar ese reflejo de búsqueda. Le podemos dar algo de estabilidad con una manito o con un cojincito detrás. Y también es una postura pues, muy placentera que permite el descanso de la madre y del bebé y que está muy bien para ambos. Y luego está la postura de cuna, que es un poco la más conocida y la más utilizada. Apoyas al bebé en el antebrazo, ¿vale? Y siempre también buscando ese reflejo de búsqueda, potenciando ese reflejo de búsqueda con el pezón en la parte superior de nariz y labio, pues cuando el bebé se agarra espontáneamente lo acercamos un poquito hacia nosotros y bueno, lo que sí que esté muy pegadito al pecho. Ya conocéis estas posturas, son, bueno, pues posturas muy utilizadas. Pero sí es verdad que hay dos posturas que son un poquito más recomendables a la hora de amamantar a estos bebés con síndrome de Down. Una de ellas sería la postura caballito, ¿vale? Pero con apoyo extra, este apoyo E-Dancer. La postura caballito es una de las más recomendadas porque el bebé se mantiene más activo, ¿vale? Y es lo que tenemos que procurar. El bebé se sienta horcajada sobre una de las piernas de la madre, como veis en la imagen. Se le puede sostener un poquito para la estabilidad por la parte de atrás de la nuca agarrar de la cabeza y luego se le da ese apoyo extra, ¿vale? Ese apoyo extra parece como muy complejo, pero en realidad no lo es, ¿vale? Es un apoyo, se llama E-Dancer porque esto fue acuñado por Sarah Coulter Dancer y por Ed Ceruti, entonces es, bueno, pues una combinación de las siglas. Entonces, de lo que trata es de, digamos, para enseñaros de forma rápida, dar un sostén al pecho, dejando 2 dedos libres para que cuando el bebé mame, dar sujeción al bebé con esos 2 dedos a la mandíbula, esa mandíbula que por hipotonía pues no mantiene igual de bien, ¿vale? Entonces se trataría de eso. Sí es cierto que esta postura no suele gustar mucho a mamás con bebés recién nacidos. ¿Por qué? Porque nos van por todos lados. Estos bebés con síndrome de Down, además tiempo que eso, todos tienen falta de tono muscular, pero en este caso pues un pelín más, entonces el cuello, la espalda, tal, no nos gusta, no gusta. Pero con la práctica, la verdad es que es una postura que funciona muy bien, se consigue un agarre profundo, el bebé está más despierto y yo de verdad animo mucho a que se lleve a cabo. Vale, todo es cuestión de práctica y se puede hacer. Incluso si estando así en caballito, sentado, nos parece que pierde estabilidad, podemos reclinarlo luego un poquito para atrás. Vale. La otra postura muy recomendada es la de rugby. Se posiciona el bebé debajo de la axila de la madre, con los pies hacia atrás, como siempre, el pezón de la madre a la altura de nariz y labio. Como un truquillo, se debe doblar las piernas del bebé un poquito para que, si está apoyado, por ejemplo, en el sofá, un asiento, donde él toque, pues para que no esté modificando la postura todo el rato. Vale, damos sujeción al cuello, a los hombros del bebé.
y procurando que el cuello esté en extensión. Y esta postura es ideal también para observar la cavidad oral del bebé y bueno, y si existe algún tipo de obstrucción también en la zona pues, lateral del pecho, pues también está muy bien para drenar. Como recomendaciones, yo diría siempre realizar compresiones en el pecho, ¿vale? Facilita mucho la transferencia de leche, esto es algo general. Preparar nuestro pecho, siempre le digo a las mamás, sacudir, tocar. Si está el pecho muy ingurgitado, existe mucha tensión, esa presión inversa suavizante, facilitar un poquito ese buen agarre, ¿vale? Esto también es fundamental para el bebé. Si el bebé tiene muchas dificultades, quizás será necesario pues, que la madre se estimule un poquito con el sacaleches previo a ofrecer. Esto es un truco que está bien, ¿vale? Porque si estimulamos un poquito con el sacaleches previo a la toma, el sacaleches es el que realiza gran parte del trabajo de estimulación de la mama. De modo que cuando ponemos al bebé a mamar, la leche sale más fácilmente. Si a lo mejor es un bebé que se cansa mucho, que se fatiga mucho o que le cuesta mucho ese trabajo de estimulación, pues podemos ayudar, ¿vale? Si el bebé tiene bajo peso, que a veces se da el caso, se puede complementar las tomas pues, con la leche de la mamá, con algún tipo de herramienta, ¿no? Lo ideal es que interfiera lo menos posible la lactancia materna. Pero siempre debemos analizar el caso de manera personalizada. Vale. La asistencia a fisioterapia, los masajes previos a las tomas pueden ser muy útiles también para mejorar y activar los reflejos de búsqueda de succión, que normalmente están disminuidos. Vale, lo ideal, esa hipotonía, lo ideal para preparar las tomas, masajear la carita del bebé, mentón, masajear abajo, ¿vale? Esto lo que va a hacer va a ser dar señales para que vaya más flujo ahí, ese tono se prepare, ¿vale? Luego, antes de las tomas, ¿qué podemos hacer? Trabajar un poquito el tema de la succión con un dedo, ¿vale? Podemos meter el dedito, dar unos toques en la lengua. Cuando el bebé empieza a hacer movilidad, cambiar y dar unos toques en la parte superior del paladar. Estimular un poquito previa toma, ¿vale? Eso, por ejemplo, serían ejercicios muy sencillos que se podrían realizar. Pero, ¿qué factores influyen en el bebé y la lactancia? Pues influyen varios. Las hospitalizaciones. Las intervenciones constantes que se dan con relativa frecuencia pueden complicar mucho la lactancia. Si el bebé se encuentra hospitalizado, pero puede tomar el pecho, por ejemplo, es importante favorecer el contacto directo entre mamá y bebé, ¿vale? Sea cuando sea. Eso es vital para el vínculo entre ambos. El personal debe facilitar pues, esa diada entre mamá y bebé, que es de vital importancia, y el bebé se mantendrá mucho más reconfortado. Además, sabemos que se pueden realizar las pruebas, se puede hacer un montón de pruebas sin tener que separar al bebé de la mamá, así que por favor no nos separemos. Los bebés con síndrome de Down suelen estar más somnolientos, ¿vale? Sobre todo las primeras semanas de vida, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Para alimentarlos, puede que no respondan adecuadamente o muy débilmente a algunos estímulos, entonces hay que optar por posturas a la hora de mamar, como ya dije, que los mantengan más activos, hablarle, pues cambiarle el pañal antes de las tomas, por ejemplo, es algo que podemos hacer, refrescarle la carita. Podemos, cuando pierda un poco el interés por esa succión activa, cambiarlo de un pecho a otro, más o menos a 15-20 minutos de succión activa, ir cambiando de pecho en pecho, ¿vale? La anatomía de Paula, las lenguas, lo más que... Dime. si podés bajar un poquito la velocidad, porque estamos todos muy entusiasmados, igual que vos, pero para la intérprete ir un poquito más lento. Perdón. No, tranquila, tranquila. Recién nos avisaron. Ellas ya tenían la pauta de que si les pasaba nos tenían que avisar, así que no pasa nada. Hablo muy rápido, perdonadme. Es que no quiero extenderme, como vamos así tan, bueno. La anatomía de la lengua, que eso es muy protuberante, dificulta también el agarre, ¿vale? Porque empuja el pezón hacia afuera, impidiendo que se acanale el pezón, ¿vale? Entonces debemos fijarnos mucho en la posición de la lengua a la hora de amamantar al bebé. Y esa hipotonía, la succión cuesta mucho, ¿no? Yo creo que de las características que más dificultan también, porque ese bajo tono muscular
pues interfiere mucho. Entonces hay que ayudarle con técnicas de lactancia, sostener, como dijimos antes con la herramienta esta de Dancer, ¿no? Y bueno, utilizar terapias, fisioterapia, los ejercicios, van a mejorar mucho el estado general del bebé. Vale, los profesionales, el acompañamiento y mejoran el desarrollo del bebé y de la lactancia. Buscar el acompañamiento especializado en lactancia, si ya de por sí la lactancia vemos que se complican en condiciones óptimas de salud del bebé, pues imaginaros, ¿no? Si existen patologías que ponen en riesgo esta salud. Em, entonces, el acompañamiento de calidad, ¿no? De asesores de lactancia, especialistas en lactancia. El papel de asesora de lactancia es proporcionar, pues, herramientas de calidad, ¿vale? En este acompañamiento. Puede guiarte para optimizar tomas, acompañarte en los cambios normales del proceso, aportarte sostén, el apoyo emocional, ¿vale? Y sobre todo es una figura, pues, profesional, formada, objetiva, que acompañe y que no juzga jamás, ¿vale? El trabajo del logopeda neonatal también es súper importante. Son profesionales, estos logopedas son profesionales especializados en el desarrollo de la musculatura facial orofacial de los bebés y sobre todo los procesos de succión, ¿no? Y de evolución. Entonces, proporcionan herramientas muy útiles a la hora de comprender cómo debe funcionar el proceso. Recomiendan, pues, ejercicios de mejora, de preparación antes de las tomas, supervisan la posición de la lengua y la movilidad en el momento de la toma en el pecho. La fisioterapia también, además de guiar en el proceso evolutivo a nivel anatómico, pues es una figura que está capacitada para indicarnos en el momento de la lactancia también en qué momento se encuentra el desarrollo de movilidad y musculatura, ¿no? Del bebé. Entonces, el acompañamiento de este tipo de terapia también, pues, nos aporta muchísimo valor y muchísima información a la hora de llevar a cabo la lactancia y nos ayuda con los ejercicios. Y la terapia ocupacional, bueno, cualquier tipo de terapia que ayuden al habla, a la posición de la lengua, es que todo esto es vital, ¿no? Para la lactancia materna, es súper importante. Ejercitar el tono de la espalda también, en consecuencia. Muchas veces nosotros como asesoras de lactancia vemos que hay un problema, ¿no? A la hora de succionar, ya por el propio posicionamiento de la lengua, pero en ocasiones hay algo más que no funciona y es que a veces esas tensiones en el cuello influyen directamente en el trabajo de succión también y posicionar a los bebés pues boca abajo, ayudándoles a que ejerciten todo ese tono. No se tiene a veces mucho en cuenta, pero sí mejora también a nivel lactancia y a nivel digestivo, evitando reflujos y problemas pues, que nos dificultan también la lactancia. Vale, y ahora os voy a contar una historia. Es la historia de Gabriel. Es una historia de superación. Em, Ahí la imagen veis a Luz, es una compañera. Os dejo ahí también el perfil de ella. Ella también es asesora de lactancia y bueno, y es mamá de un bebé de un niño ya, con síndrome de Down. Que por cierto, bueno, ya os comento que ella además me ha dicho que os traslade, que cualquier familiar, cualquier persona que quiera ponerse en contacto con ella para conocer la historia, para comentar, para compartir, para crear red, para lo que sea, pues está ahí a vuestra disposición también. Es una persona maravillosa que me ha brindado la oportunidad bueno, de compartir un poco su historia y aquí os la voy a plantear. He recogido también, pues eso, algunas frases que me ha transmitido. El diagnóstico exacto no cambiaría nada. Decidimos continuar adelante sin más y abrazar esa nueva vida que llegaba para darnos la oportunidad de afrontar nuevos retos. Este embarazo de Gabriel era un embarazo muy deseado y bueno, pues llegaba para completar la familia, ¿no? Él tiene un hermanito ya. Y en la semana 12, pues ya observan un pliegue nucal pues acortado, ¿no? El transcurso del embarazo y el parto, en la semana 20 observan complicaciones, ellos se desplazan a distintos centros en la búsqueda de información, de pruebas, tienen un parto fisiológico sin medicación, un piel con piel breve al nacer, la verdad tuvo que ser posterior a las 12 horas porque el bebé tuvo que ingresar en la UCI.
y existen varias complicaciones que influyen directamente en la estimulación, en la succión del bebé. Entonces, bueno, lo que hizo esta mamá fue poner todo lo que tuvo a su alcance como estimulación al bebé, le ponía gotitas de calostro en la boca. Vale, estos son todas herramientas que pueden ayudar mucho a las familias, como ves, que nacen con síndrome de Down, pues para conocer, ¿no? Que sí se puede estimular, aunque no se pueda poner al bebé al pecho, se puede estimular de muchas formas, ¿no? Con ese contacto piel a piel, con esas gotitas de calostro que llegan ahí como bombas de vida, ¿no? Y así fue evolucionando, ¿no? Tras varias intervenciones ya les permiten el contacto al pecho, se mantiene la alimentación por sonda y la mamá bueno, pues realiza un trabajo muy intenso de estimulación al pecho, ¿vale? Tanto es que llega hasta a donar leche al banco. Ella cada 3 horas se extrae leche y de repente, pues eso, se encuentra con una producción muy buena y comparte, pues dona esa leche para las familias que puedan necesitar. Mucho trabajo de estimulación oral, el niño va ganando destreza y empieza a alimentarse pues ya del pecho directamente. Se suplementan las tomas con jeringa, siempre después, y tras 30 días en la UCI, Gabriel se va para casa ya con lactancia materna exclusiva. Aunque posteriormente, bueno, le realizan una cirugía de corazón. La cirugía, pues por suerte es todo un éxito y se recupera y, pues continúa con lactancia materna exclusiva. Ella me transmitía que en cada ingreso la lactancia fue fundamental, no solo para nutrir, sino para calmar, dar confianza y seguridad. ¿Qué pasa? Sí es verdad que no existen grandes herramientas en el tema de la lactancia y síndrome de Down, no existen muchos estudios, pero al final tenemos que pues, brindar, brindar estas experiencias, ¿no? Al resto de las familias para que sepan que sí se puede con esa estimulación, eh, con esas ganas, con esa ilusión, ¿no? De ir poquito a poco. Hay varias formas de suplementación, pues se pueden suplementar las tomas, se puede dar una lactancia en diferido. No solamente, no nos quedemos solamente con que tiene que agarrar el pecho y no hay más opciones, ¿no? Podemos trabajar y brindar los beneficios de la lactancia materna a esos bebés con múltiples herramientas. En este caso, bueno, las claves del éxito es esa firme convicción por amamantar, ¿no? Que yo creo que es lo que mueve a todas las mamás a continuar con la lactancia materna. Tener confianza plena en la capacidad de amamantar, agradecer todo el poder que nos brinda el cuerpo, ¿no? Confiar en nuestro organismo y la sabiduría del mismo. El apoyo de la familia y del entorno es vital. La familia y el entorno debe generar un muro alrededor de esa mamá y ese bebé para permitir que esa relación se nutra y que esa lactancia siga adelante, porque como en el caso de Gabriel, existen muchas lactancias que se complican y necesitan mm, a la madre las 24 horas del día, una dedicación absoluta, y para eso la familia y el entorno tienen que estar muy comprometidos. Eh, y después el acompañamiento de calidad de muchos profesionales que están capacitados para ayudarnos a gestionar pues, todos estos cambios, ¿no? En definitiva, Luz me decía, ¿no? que era nuestro bebé con síndrome de Down, era nuestro hijo soñado y amado, tal y como era. Ellos pelearon muchísimo por llevar a cabo su lactancia materna, aún con todas las dificultades que, que tuvieron que superar, pero sí pudieron y continuaron de manera muy gratificante. Y ya está aquí mi exposición. No sé si hay alguna pregunta